Hola, buenas noches a todos mis queridos amigos trasnochadores. Aquí estamos nuevamente como cada lunes para tener un momento de diálogo y un momento de reflexión. Gracias a todos los que seguramente por ahí se irán conectando. Este es el espacio llamado Trasnochando, un tiempo para la reflexión y la oración. Como he comentado desde el principio, el propósito de este tiempo es simplemente para reflexionar sobre un texto, especialmente durante la noche, en la quietud de la noche, a estas horas de la noche, donde ya aquí en el tiempo del centro son las 11:30 de la noche y en el tiempo del este ya sabemos que ya es pasada la madrugada, ya son las 12:31 de la mañana en el tiempo del este, y seguramente que otras personas que están en el oeste tienen un tiempo todavía más temprano. Pero muchas gracias por conectarse, y como vuelvo a decir, lo mencioné desde un principio, este es un tiempo más que nada porque es un tiempo donde usualmente ya no encontramos ningún sermón, nadie que esté orando o nadie que esté compartiendo algo, y precisamente son los momentos en cuando nos disponemos a descansar, al descanso, cuando empezamos a sentir, ¿verdad? Que se vienen todos estos pensamientos de cansancio, de preocupación, de todo lo que vivimos. Es en la quietud de nuestro cuarto cuando empiezan, en nuestra mente empiezan a aparecer pensamientos y preocupaciones, porque pues, ¿quién no tiene preocupaciones, verdad? Todos tenemos preocupaciones. Todos los días hay situaciones que nos llevan a estar preocupados. Y a veces hay situaciones en nuestra vida que nos llevan al extremo, ¿verdad? De ponernos pues, a, tan preocupados que a veces no podemos descansar. Pero esta noche pues vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre cómo podemos nosotros tener paz en las circunstancias, paz en todos esas circunstancias que, como decía, a veces no nos dejan descansar. Eh, Yendo a la Biblia, a la palabra de Dios, en la carta, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 4, hay, hay, un, hay una expresión o unas palabras que dicen y que nos recuerdan: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Creo que es muy importante recordar eso, porque cuando nosotros recordamos estas palabras de la carta de Juan, esto nos puede traer mucha paz en las circunstancias que podamos estar viviendo. Y déjenme decirles, por difícil que sea enfrentar el sufrimiento y el rechazo, tus pruebas en realidad pueden ser oportunidades para experimentar el poder, el amor, la capacidad, la sabiduría y la paz que supera todo entendimiento de parte de nuestro Dios. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones y sufrimientos y problemas, a veces es difícil concentrarnos, es difícil entender por qué nosotros, ¿verdad? Y casi siempre la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y claro, es una pregunta muy válida, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que todos en la vida, todos, sin excepción, yo creo que no hay una sola persona que no ha pasado por sufrimientos. El sufrimiento es parte de la vida, y debemos recordar que en algún momento Jesús, ¿verdad?, dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos de confiar porque Él ya ha vencido al mundo. Entonces eso también nos vuelve a recordar que debemos de tener paz
en medio de todas las circunstancias. Porque si partimos del hecho de que los sufrimientos, el sufrimiento es parte de la vida, no es algo que sea realmente pues fácil, tampoco es algo que queremos, pero como digo, es parte de la vida, es algo que no podemos evitar. Vivimos en un mundo donde se sufre, en un mundo donde las adversidades están siempre a nuestra puerta y no podemos evitarlo. A veces es la enfermedad, a veces es la muerte, a veces son circunstancias personales, problemas familiares, no sé, podían pasar toda la noche aquí mencionando circunstancias y situaciones, y especialmente en este tiempo que estamos experimentando la pandemia, creo que es el tiempo donde más nosotros nos hemos dado cuenta o hemos experimentado mucho más de cerca lo que es el sufrimiento. Tenemos familias se han contagiado y tenemos familias que por esa razón también ya no están con nosotros, y tenemos familias o personas cercanas a nosotros que han adquirido el virus, pero que gracias a Dios están saliendo adelante, pero eso no implica que los que estamos cercanos a ellos, ¿verdad? No nos duele y no nos pueda, especialmente en este tiempo donde queremos estar cerca de los nuestros y no podemos. Pero tenemos que volver a recordar, estoy hablando y recordándonos a todos en esta noche que aún en medio de las circunstancias y de los problemas, nosotros podemos tener paz sobre esas circunstancias y sobre esos problemas, porque no podemos olvidar lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4, que mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. O sea, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso, cuando, cuando nosotros entendemos esto y vemos esto lo tomamos para nosotros, no nos va a ser difícil enfrentar el sufrimiento y el rechazo. En realidad, las pruebas se pueden convertir, como digo, en oportunidades para nosotros para experimentar ese poder de Dios que ya está en nosotros. No solamente el poder, pero el amor, la capacidad, la sabiduría y la paz que supera, como dice el apóstol Pablo, todo entendimiento. Y la razón es que esto se debe a que muy dentro de nosotros podemos aprender, por supuesto, con una seguridad constante, que Dios está a nuestro lado. Dios está a nuestro lado. Él tiene el control y Él puede darnos el gozo, ese gozo mayor que cualquier circunstancia que podamos atravesar. Hay un pasaje también muy interesante que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando aprendemos, y esto es algo, como digo, no es fácil, a veces es algo en lo cual tenemos nosotros que trabajar, aprender a mirar este sufrimiento, estas situaciones de vida que estamos atravesando como oportunidades también para crecer. Una de las cosas que yo siempre he tenido claro clara es que en las situaciones de vida, los conflictos, los problemas, las circunstancias que vivimos en la vida, hay dos maneras de verlas. Una es verlas desde la visión o desde el enfoque de lo trágico, ¿verdad? O sea, cuando todo se vuelve una tragedia. Y por el otro lado está el otro enfoque donde podemos ver esas oportunidades o esas situaciones que pueden ser difíciles, esas circunstancias como oportunidades donde nosotros podemos cambiar esas circunstancias en algo que surja o que se convierta en algo positivo. Y creo que nosotros tenemos de alguna manera, ese poder. Tenemos algo que se llama el libre albedrío.
y nosotros podemos razonar sobre las circunstancias, quizás preguntándonos, bueno, ¿por qué estoy pasando esta circunstancia? Usualmente cuando estamos pasando por una situación o circunstancia o problema o enfermedad, este, en realidad no podemos pensar mucho porque casi todo nuestro pensamiento y todo el enfoque que damos es hacia el problema, ¿verdad? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo voy a enfrentar esta circunstancia? ¿Qué voy a hacer? Entonces todo se convierte o todo se enfoca en eso. ¿Cómo voy? Voy. Y estoy hablando en el sentido personal. Estoy pensando en cómo yo, ¿verdad? Voy a salir de esta circunstancia o de este problema. Es precisamente ahí el peligro, porque nos olvidamos que hay cosas que nosotros, como seres humanos, no podemos, no tenemos el control, no podemos tener el control sobre la muerte, no podemos tener el control sobre circunstancias de la naturaleza. Por ejemplo, sabemos que en este tiempo, este último huracán que ha pasado ha dejado mucha destrucción, especialmente en Centroamérica y parte del sur de México. Parte ahora también está yendo o llegó a, a Florida y está yendo hacia el norte de Florida. O sea, como seres humanos nosotros no podemos controlar eso. No tenemos el control sobre este virus que nos está afectando en este tiempo. No tenemos ese control nosotros. Entonces, si partimos de esa premisa o si partimos de ahí, yo no tengo el control de eso, por lo tanto, ¿de qué sirve que yo me esté preocupando por eso que yo no tengo el control? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros lo vemos desde con ese ángulo, con esa visión de, ok, yo no tengo el control sobre ciertas cosas de mi vida, pero hay cosas sobre sí las que puedo tener control, y eso es cómo yo reacciono ante esas circunstancias. Y ahí es donde otra vez tenemos que recordar este pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, que dice, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti, en mí, que el que está en el mundo. O sea, en lugar de enfocarme qué tan grande es el problema o la circunstancia que estoy enfrentando, yo puedo decidir, ¿verdad? Porque esa es una decisión, realmente es una decisión. Si yo me voy a enfocar más en qué tan grande es el problema o me quiero enfocar en qué tan grande es el Dios en el que yo creo y que me puede ayudar a salir adelante en este problema y de esta circunstancia. Eso no quiere decir, por supuesto, que el consuelo y la seguridad que nosotros experimentamos, que provienen, por supuesto, de Dios, no constituyen una negación de la realidad. Yo no estoy diciendo con esto que nosotros tenemos que negar que está pasando esto, ¿verdad? Como a veces muchas personas nos dicen, ¿verdad? Simplemente di que no está pasando, di que no está pasando y no pasa, no. O sea, no podemos negar, lo que está pasando, es una realidad. No podemos vivir en un mundo imaginario donde nos imaginamos que no pasa nada. No, estamos viviendo una realidad, y la realidad es que sí están pasando cosas, sí la muerte está acechándonos, sí los contagios están ahí, sí estamos pues enfrentando situaciones muy difíciles en este tiempo, quizás económicas, quizás de otras índoles. Sí estamos sufriendo el hecho de no poder visitar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Especialmente a aquellas personas que se encuentran dentro del grupo de alto riesgo. Entonces, no podemos negar, o sea, el tener seguridad y consuelo de parte de Dios no quiere decir que debemos negar la realidad, ni tampoco que busquemos la manera de escapar de ello. No se puede escapar de la realidad, pero lo que sí podemos es tomar la decisión de enfocarnos en, primeramente, por supuesto, en Dios, pero también en qué puedo, en medio de estas situaciones de vida o de circunstancias de vida
¿qué puedo yo sacar que me ayude a mí a crecer como persona? Las situaciones son a veces que son sobrenaturales, eh, como digo, no tenemos el control sobre ellas, pero sí podemos, ¿verdad? Aun cuando nosotros no podamos entenderlas, sí podemos tener la seguridad profunda en que Dios nos ayudará a superar cualquier situación que nosotros estemos pasando y que podemos permanecer, ¿verdad? Firmes en nuestra fe y también emocionalmente, porque con Dios nada, aunque no, en algún momento podamos sentirnos débiles o nos podamos sentir tocados por la situación o por la circunstancia, de todas maneras el poder de Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Um, hay por otro lado también personas, ¿verdad?, que dicen que los hijos de Dios no vamos, no, la vamos a pasar bien, no vamos a tener problemas, cosa bien, por cierto, bien contradictoria, porque todos los hijos de Dios atravesamos crisis de vida, ustedes pueden mencionar cualquier tipo de crisis. Creo que las crisis, como así como yo mencionaba hace rato, que el sufrimiento es parte de nuestra realidad, las crisis son consecuencia, por supuesto, del sufrimiento. Y a veces, aunque uno se sienta muy fortalecido en Dios, hay momentos en que también entra uno en ese momento o en ese tiempo de crisis donde empezamos a ver que todo empieza a estar color gris, donde no vemos la salida, donde hay desesperanza, donde las situaciones a veces puede ser con la familia, con los hijos, con el esposo, con el trabajo, con, no sé, cualquiera que sea el ambiente donde podamos enfrentar problemas y circunstancias, casi siempre, por eso para mí es importante esta hora. Bueno, soy muy desvelada de por sí, soy persona que trasnocha, ya no tanto ahora como antes lo hacía, pero me preocupa que a veces es en este tiempo, cuando ya estamos preparándonos para ir al descanso, cuando muchas de esas crisis eh, explotan, ¿verdad? Y es precisamente cuando menos tenemos a la mano algo para echar mano de ello, o no tenemos quizás a una persona con la que podamos conversar o con la que podamos hablar. ¿Y cuál sería una solución, verdad, a estas crisis cuando entramos en esa crisis y vienen todos los pensamientos negativos y todo? Pues mi consejo es que sí, siempre tenemos a alguien con quien hablar. Efectivamente, yo sé, porque muchas veces cuando yo lo he comentado con personas me dicen, no, es que yo necesito a alguien, una persona de carne y hueso con quien yo pueda, ¿verdad?, dialogar, porque cuando hablamos de Dios, bueno, a Dios, por supuesto, no lo podemos ver, pero lo que sí podemos hacer es sentirlo. Yo les puedo decir en mi propia experiencia que yo he experimentado la presencia de Dios de muchas maneras en mi vida. He sentido la presencia de Dios, el abrazo de Dios. Y creo que, como lo he mencionado en otras noches, en este espacio de Trasnochando, el hablar, abrir nuestro corazón a Dios, el simplemente hablar con Él como hablamos con cualquier amigo, con alguien que realmente confiamos, derramar, eh, compartir, decir lo que sentimos. Esa es una manera de orar. Orar no es necesariamente cerrar los ojos, ponerse de rodillas, es simplemente hablar, ¿verdad? Porque al final de cuentas la palabra nos dice que el Espíritu de Dios clama por nosotros, clama con gemidos, ¿verdad?, indecibles. O sea, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, el Espíritu de Dios clama por nosotros. Todos los hijos de Dios atravesamos crisis y es durante los tiempos de adversidad, precisamente en esos tiempos de adversidad, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando Él más claramente se manifiesta y la paz del Señor viene a nosotros.
yo quiero decirles en esta noche que no pierdan la esperanza, no se sientan que no hay una salida, siempre hay una salida. No hay que escapar por la fuerza, la puerta falsa. A veces hay personas que cuando no encuentran una salida es lo que hacen, ¿verdad? Pero eso no nos va a llevar a nada, porque de todas maneras, si alguien intenta hacerlo, a lo mejor lo logra, pero el problema va a seguir. Lo que tenemos que hacer es armarnos de valor y saber que siempre hay una esperanza y cuando nosotros podemos sentir esa esperanza y podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero y abrir nuestro corazón y derramar nuestro espíritu delante de Él, el Señor nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que yo creo que en esta noche yo me iría, ¿verdad? Con esto de decirles, eh, cuando estén en medio de una circunstancia y de una situación en su vida que les esté llevando hacia un punto de crisis, con una mente primeramente fría, ¿verdad? Tratar de ubicarnos y pensar y recordar que Dios, primero que nada, Dios nos ha dicho y nos ha prometido que no estamos solos, que cuando pasemos por las aguas, Él va a estar con nosotros, que cuando estemos en el fuego, Él va a estar con nosotros y nos va a cuidar, ¿verdad? Y podemos recordar, por ejemplo, esta noche yo estaba recordando a Daniel en el Pozo de los Leones. Era una circunstancia terrible para Daniel, porque él estaba en un pozo y lo único que había en el pozo eran leones hambrientos. Y sin embargo, él mantuvo su fe, él en medio de esa circunstancia donde no había escapatoria porque era un pozo profundo y él estaba ahí expuesto a esos leones hambrientos. Dios lo rescató de ese pozo porque cerró la boca de los leones. Piensen en esta noche, a veces los problemas se pueden convertir o los podemos ver como eso, ¿no? Como estos leones hambrientos. A veces los problemas están ahí casi tratando de atacarnos y de acabar con nosotros, ¿verdad? Pero cuando nosotros permanecemos firmes en creer, primero, que Dios está con nosotros y segundo, que Dios tiene el poder. Recuerden, lo vuelvo a decir, Dios tiene el poder sobre nuestras circunstancias y Él puede cerrar las bocas de esos leones, llámese circunstancias, que están tratando de devorarnos. Saldremos adelante. Recordemos también otro episodio. Habían 3 hombres que habían sido echados al fuego porque habían desobedecido una orden del rey. Esta historia la encontramos en el libro de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. 3 jóvenes que habían decidido mantenerse firmes en su fe y se habían decidido mantenerse firmes para no obedecer una orden que el rey había dado. Y el rey se enojó tanto porque no hicieron caso, que mandó a prender el horno y les dijo que le echaran, o sea, lo pusieran al rojo vivo, porque él quería deshacerse de estos 3 jóvenes. ¿Qué peor circunstancia podría ser esa? Que estar dentro de un horno de fuego, dentro, no afuera. Y tan es así que la historia cuenta que las personas que estaban prendiendo el fuego, a varios de ellos murieron por el calor tan intenso que se sentía. Pero estos hombres sabían quién era Dios y ellos confiaban en que Dios no los iba a dejar porque ellos habían sido fieles a Dios. Entonces, desobedecieron la orden del rey, fueron echados al horno del fuego. Y cuando de repente miraron hacia el horno, alguien dijo, oye, ¿no eran 3 los que habíamos echado? Ahora, ¿por qué hay 4 ahí? 4 varones se veían en el horno. ¿Por qué? Porque eran Sadrach, Mesach y Abednego. Pero
cuarto que estaba ahí, el cuarto personaje era Dios. Eso es una lección para nosotros. Aún en el fuego más profundo, que tú pienses que te vas a quemar, porque ya no hay, o sea, el fuego pues hace cenizas, ¿verdad? Según uno se convierte en cenizas. O sea, aún si en este momento lo que tú estás pasando es considerado el horno más caliente, ¿verdad? En tu vida, no olvides que Dios está ahí también contigo. O sea, Dios no te va a dejar. Así que aún en la adversidad, durante los tiempos más difíciles, es cuando más se manifiesta la presencia de Dios. Porque Dios no nos deja y es cuando incluso podemos sentir esa presencia y a lo mejor ver la presencia de Dios, porque así sucede. Y yo podría seguir aquí toda la noche contando otras historias sobre cómo Dios ha sido fiel a circunstancias. Y yo creo que Dios no miente y yo no creo que Dios cambie eso. Dios ha sido y es el mismo ayer, hoy y mañana. Y ese Dios que ha prometido estar o que prometió estar allá en el libro de Génesis con el pueblo de Israel y que luego prometió estar más adelante con David y con todos los profetas que le siguieron y luego más adelante, ¿verdad? Cuando llegó Jesús, cuando Él se fue y los discípulos miraban al cielo, entristecidos, ¿verdad? Porque sabían que su maestro se iba. Jesús les dijo, no estén tristes, no estén tristes. Yo me voy, pero les voy a enviar a alguien que va a estar siempre con ustedes. Y la promesa de Dios a través de Jesús es que nunca nos dejaría solos. Siempre iba a haber alguien con nosotros hasta que Él venga otra vez. Entonces, yo sí le creo a Dios. Yo sí creo que Dios está con nosotros en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. Pero tenemos que estar conscientes de eso y tenemos que hablar con Dios para decirle, Señor, si estoy en el medio del fuego, si estoy en el pozo de los leones, si estoy, como dice el Salmo 23, pasando por el valle de sombra y de muerte, pero como el mismo salmista lo decía en el Salmo 23, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y esta noche quiero precisamente terminar con ese salmo. Recordemos lo que dice el salmo. Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pones mesa delante de mí, en presencia de los que me angustian, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Y esta parte final me encanta. Ciertamente, ciertamente, el bien y la misericordia, bien y misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Recuerda esas dos palabras, bien y misericordia. Esas dos palabras son palabras que el Señor nos da. El Señor siempre quiere el bien para nosotros. Él sabe que tiene planes para nosotros. Y lo que tenemos que buscar es eso, en buscar a Dios para conocer cuál es su voluntad, que es agradable y perfecta. Cuando hayamos hecho todo eso, entonces sentiremos y encontraremos la paz. Esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. La paz del Señor que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y termino con este último versículo.
El Señor dice, tú guardarás, tú guardarás. La palabra dice, tú guardarás en completa paz a aquel o aquella cuyo pensamiento en ti persevera. No pienses en esta noche en el problema que tienes que resolver mañana. Persevera en la oración y que tu pensamiento se vaya cautivo a Dios. Y te puedo asegurar que esta noche tú vas a dormir en paz. Como decía el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y con ese Salmo 4:8, voy a terminar siempre, porque es mi salmo favorito, es el salmo con que yo crecí, el salmo con que todas las noches mis abuelos, mis padres y ahora mis hijos, así los despedía yo en la noche, y mis nietas y mis nietos ahora con ese salmo se acuestan. Es el salmo de la paz. Les invito a que tengamos una palabra de oración y que el Señor les dé paz en esta noche. Padre, tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy. Gracias por esa paz que podemos tener en medio de las tormentas. Gracias por esa paz que tú nos das en medio de las circunstancias y pruebas de la vida. Gracias porque cuando confiamos en ti y cuando te entregamos nuestros problemas, tú, Señor, los tomas y nos ayudas, y lo haces de una manera maravillosa porque tú sabes lo que necesitamos. En esta noche necesitamos tu paz, necesitamos el descanso para mañana con renovadas fuerzas levantarnos y decir, gracias, Señor, por el descanso, gracias por esa paz que me diste. Ahora me levanto con la confianza de que tú estarás conmigo en este día y que todas las circunstancias y problemas y situaciones que yo tuviera que enfrentar, no estoy solo, porque tú has prometido estar conmigo. Así que gracias, Padre, por esa confianza. Gracias por poder abrir nuestro corazón a ti y gracias por este momento de intimidad, este momento de reflexión y de oración. Nos ponemos en tus manos, ponemos a los enfermos, ponemos las necesidades, ponemos todo delante de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga esta noche y que realmente la paz del Señor les permita descansar. Bendiciones.